Hola papás, este video es más que todo para explicarles el método de evaluación que se va a estar realizando y el método de enseñanza dentro de la clase de reading. Es algo que no habíamos tenido tiempo de hacer antes porque pues los horarios siempre están llenos, no siempre tenemos tiempo y este es un momento ideal para que ustedes y yo como padres nos podamos comunicar de una manera un poco más óptima y entender qué es lo que estamos tratando de lograr dentro de las clases. La clase de reading es una clase en la que se trata de que los alumnos logren el análisis, la comprensión y la transmisión de mensajes del idioma. Obviamente del idioma inglés porque es el idioma de la clase. Sin embargo, la base de eso es el español. Entonces, hay algunos que me preguntaban que no saben cómo hacer porque ellos no hablan inglés, ustedes no hablan inglés, algunos. Todos tenemos algo de bilingüe adentro. Solo es de que nos quitemos la pena. Yo los he escuchado a ustedes hablar con sus hijos. Eh, Les voy a explicar una manera en que le pueden ayudar a ellos, ustedes en español, a desarrollar las habilidades que tratamos de realizar en la clase de reading. Porque realizamos lo mismo, análisis, lectura, pronunciación, comprensión. A veces hay un poquito de confusión para que ellos puedan decidir cuál es la respuesta o cuál es su opinión, o a veces hay un poquito de controversia porque los hipotes tienen una opinión y los demás no, y entonces se encuentran las opiniones, pero la idea es de que ellos hablen. Esa es básicamente la idea, de que ellos hablen y después transmitan esos conocimientos en papel. Entonces, les voy a dar algunas sugerencias, algunos padres me lo estaban preguntando, de cómo ayudarle a sus hijos en casa en español a desarrollar las habilidades de análisis, comprensión y transmisión de mensajes en español. Yo les decía, algunos de los que me preguntaron, que lo podían hacer en español. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Yo encontré una página que se llama blog bosquedefantasías.com. Sí, noticias y blog. Ay, perdón. Aquí todo les va a salir al revés, papá. Pero si ustedes se fijan, tratamos de... Ay, noticias y blog. Es de unos leoncitos. Se llama blog.bosquedefantasías.com. Aquí lo que tiene es como un periódico para niños en el que ellos pueden encontrar archivos, documentos, noticias, cosas que solo son para niños. Entonces yo encontraba un artículo aquí que se llama... Deme un segundo que se me perdió. Sí, cosas que debes saber sobre la luna. Aquí. Entonces lo que yo les sugiero a ustedes es de que ustedes primero se lo lean a ellos en español para que ellos puedan imitar la manera de pronunciar y enunciar, cómo ustedes entonan, cómo siguen los puntos, cómo siguen las comas, porque los hipotes aprenden por imitación. Entonces si usted les lee, ellos van a tratar de imitar lo que usted les lee. Eso es lo que yo hago, yo trato de pronunciar y a veces me cuesta un poco de una manera bien enunciada porque yo hablo súper rápido todo el tiempo, de que ellos puedan escuchar la manera en la que yo pronuncio una palabra y la repitan. Y ellos saben que cuando se equivocan en una pronunciación, entonces la repetimos 3 veces para que ustedes puedan practicar eso con ellos. Entonces lo que pueden hacer ustedes es leer el artículo. Después ellos se los pueden leer el artículo. Por ejemplo, aquí dice: aunque es una de las lunas más grandes del sistema solar, hay un punto y paran, nuestra luna es más pequeña que todos los planetas, excepto Plutón. Aún así es tan grande que si orbitara el Sol en lugar de la Tierra, la llamaríamos planeta pequeño y no luna. Pero lo cierto es que la luna orbita la Tierra al igual que el transbordador espacial y miles de otros satélites. Entonces, si ustedes les leen un párrafo, comiencen por párrafos si quieren y no por historias, y después ustedes le dicen a los hipotes: bueno, ahora le toca a usted, leamos ese párrafo. Entonces ellos tienen que poder leer de la misma manera que ustedes leen. Obviamente les va a tomar un tiempo, nosotros ya somos adultos, tenemos un poco más de práctica, pero tienen que hacer un poco de presión en ellos para que ellos lo puedan lograr. Lo van a leer lento al principio, se van a equivocar, trate de hacer un poco de énfasis en los puntos y en las comas para que ellos puedan lograrlo. Y cuando lo lean, entonces usted empieza con las preguntas. Por ejemplo, usted le puede preguntar: ¿de qué habla el párrafo? Si el alumno no sabe, porque todavía falta un poco de tiempo para que pueda afinar esa habilidad de comprensión, entonces usted haga lo que yo hago: sugiera la pregunta para que usted le ayude al alumno a analizar, pero no le dé la respuesta. Hay varias cosas que se nombran dentro del párrafo. Nombramos a la luna, nombramos a Plutón y nombramos a la Tierra.
pero la historia se llama Cosas que debes saber sobre la luna. Entonces si le preguntamos, ¿de qué es el párrafo? El párrafo es acerca de la luna, es acerca de Plutón, es acerca de la Tierra. Si el alumno le contesta de Plutón, entonces lo que usted tiene que tratar es de decirle, no exactamente. Plutón solo se menciona una vez y está siendo comparado con la Tierra y con la Luna. Lo que estamos tratando de hacer es que el alumno, de orillar al alumno a la respuesta correcta o de alejarlo de la respuesta incorrecta. Usted le dice, habla de la Luna. Si el alumno le responde de manera correcta, usted le dice, muy bien, habla de la Luna. ¿Y usted por qué cree que habla de la Luna? No sé. Bueno, volvamos a leer el párrafo. ¿Cuál es la palabra que se nombra más dentro del párrafo? ¿O de qué hablamos más? ¿Hablamos mucho de Plutón? ¿O hablamos mucho de la Tierra? ¿O hablamos de satélites? La Luna es un satélite. Entonces lo que usted está tratando de hacer es que el cerebro del alumno tome una imitación de su proceso de análisis y lo realice él mismo. Eventualmente, cuando el alumno se acostumbra a ese ping-pong de conocimiento, usted le pregunta, él responde, usted le pregunta por qué. Ya tuvimos eso cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? Que los niños le preguntan a uno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El problema es que eso para, necesitamos que eso regrese, que ellos pregunten por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, porque ese es el sentido de análisis, no decirles, ay no, ¿qué pregunta? Claro, uno se cansaba, yo a veces digo, sí, pues acabo de responderles esto otra vez lo mismo. Sin embargo, necesitamos que ellos busquen ese conocimiento y poquito a poquito lo vayan sacando. Entonces, si ustedes realizan esta práctica, este ejercicio con ellos en español, cuando yo lo realice en inglés y hagamos una lectura y yo les haga preguntas que están ocultas dentro de la lectura, porque desde cuarto grado en adelante no hay preguntas concretas que digan, dígame cuál es el personaje principal, sino porque eso está escrito ahí, eso es sencillo de encontrar, eso lo hicieron en tercero y en segundo. Lo que yo quiero es que ellos se reten. Quiero que ellos puedan crear un sentido de análisis en inglés, que ustedes van a practicarlo en español, para que eventualmente ellos logren la comprensión, logren el análisis y puedan transmitir un mensaje. ¿Cómo les va a servir esto en el futuro? Cuando ellos encuentren una persona y ustedes les digan, ay, mi hijo estudió en la bilingüe, mi hijo traducime, mira que vino este norteamericano o este británico. Y la gente de otras culturas tiene otro modo de pensar, y cuando ellos traduzcan algo, la traducción y la interpretación no es lo mismo, porque si yo le traduzco una cosa que se dice en inglés, no va a tener el mismo contexto que en español, o porque la manera en la que ellos hablan está un poco al revés de lo que nosotros hablamos. Entonces, la interpretación es que ellos tomen el mensaje que se les dio, lo interpreten de acuerdo a su comunidad, a su lenguaje, a su país, y lo transmitan de una manera comprensible a una persona de su país. Porque si traducimos todo, si ustedes se han fijado, cuando traducimos todo un texto, hay cosas que no tienen sentido porque ocupamos interpretarlo. Entonces, si ellos logran comprensión, logran análisis, logran transmisión de mensajes, eventualmente su comunicación verbal va a ser mucho más sencilla. Entonces, esto es para que me puedan ayudar a mí en casa. Todos aquellos que me han dicho, es que la clase es bien difícil para él, pero es bien difícil porque necesitamos trabajar los dos. Si la clase se hace difícil es porque hay algunas habilidades que necesitan trabajar en casa. Entonces, ayúdenme ustedes. Este blog, bosquedefantasía.com, tiene muchos artículos que son para niños, por lo tanto son temas que ellos van a poder hacer, que tienen muchas noticias, curiosidades, manualidades, cosas que a ellos les van a interesar. Y en cualquier cosa que ustedes lo puedan hacer, ustedes le preguntan ¿por qué hizo eso? ¿O por qué está haciendo eso? ¿O cuénteme de qué está leyendo? Para que ellos tengan esa práctica rápida de responder una pregunta. Cuando ellos logren hacer eso, esa capacidad cerebral de análisis va a tener que ser solamente traducida al inglés, y esa parte va a ser mi trabajo. Pero entonces trabajemos juntos para que esa deficiencia, que es una deficiencia ahorita, pueda ser una habilidad en ellos mucho más avanzada en el futuro. Gracias.